Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias, el Evangelio de Cristo según San Marcos, el capítulo 2. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Voy a leer para vosotros los versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, gracias hermano, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, te damos gracias infinitas por este privilegio que nos das de tener con nosotros tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Te damos gracias, Señor, porque en ella encontramos, Padre Celestial, consuelo, corrección, aliento, ánimo, Señor. Y dices que es un espejo. Ella nos muestra realmente lo que somos. Que podamos abrir nuestros corazones, nuestros oídos, para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de ella. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Padre, para que sea tu Santo Espíritu el que nos hable y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre, por este privilegio, y si alguno todavía no te conoce, pedimos que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y los que ya te hemos conocido, Padre, pedimos que nos ayudes a caminar cada día contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cuántos evangelios hay? Oficiales, cuidado, a ver si van a venir aquí con el evangelio de Tomás, el de Judas. Bueno, oficialmente en la escritura, en la palabra de Dios, ¿cuántos hay? Bien, ¿conocéis el nombre o como comúnmente se les llama, no? Evangelios que, al menos a los 3 primeros, evangelios sinópticos, ¿no? Hoy no voy a repetir la predicación de nuestro hermano Constantín, porque ya, por la gracia de Dios, pudo traernos ese estudio, estudio al menos de los versículos 1 y 2, muy detallado, que no voy a entrar yo ahí porque ya sería llover sobre mojado, pero sí voy a dar una perspectiva diferente del caso del paralítico, del curioso, entre comillas, curioso caso, porque creo que hay una película que se titula así, del curioso caso de Benjamin Button, ¿no? Creo que hay una película así que se llama Curioso Caso. O sea, vamos a hablar un poquito acerca del curioso caso del paralítico. Ya en los versículos 1 y 2, que el hermano trató
en el pasaje completo, aunque no sé si posteriormente irá detallando cada uno de los personajes, eso ya lo dejo a tu criterio. Yo seguiré avanzando cuando vuelva a predicar de los siguientes versículos, pero sí quería dar una perspectiva, quizás como el mismo Lucas, que en ocasiones dice, mira, en el primer tratado, o Teófilo, por hablar en el caso del libro de los Hechos, da una perspectiva y da luego posteriormente la continuación, etcétera. Yo voy a dar una perspectiva un poquito diferente solamente. No mejor, espero que no peor, pero diferente, como el caso de los evangelios, y complementaré un poquito con el evangelio de Lucas también, un poquito solo, acerca de este pasaje del paralítico. Hay mucho que tratar aquí, hay muchas cosas que podemos detallar, pero voy a intentar ser breve dentro de lo que cabe. O sea que ya los pasajes del versículo 1 y 2, el hermano lo trató, los reescuché esta mañana para orientarme un poquito acerca de esa introducción, acerca de la ciudad de Capernaum. No sé si tienen algunos calor. Hermano Elmer, si puedes darle al... porque estaba apagado. Al aire, ¿dónde está el hermano? Al botón del on. Ay, que como no sabía si estaba aquí el hermano. Ya, solamente eso. Ahí, perfecto. Bien, perdón por la interrupción, pero no quiero que se estén durmiendo y que, bueno, cuando viene a ver el calor no les deja dormir. No es mi intención, no se preocupe. Bien, yo comenzaré ya directamente en el versículo 3 del pasaje, porque ya nuestro hermano nos puso la semana pasada ya en el contexto histórico y cultural de esta región, de Capernaum, etcétera. Y bueno, yo creo que no hay mucho más que añadir ahí, porque ya el hermano lo ha detallado bastante bien. En el versículo 3, vinieron a él, a Jesús, unos, que específicamente, como también nos ha tratado el hermano, no sabemos cuántos eran exactamente. Sí que era traído por 4, porque un hombre en una cama postrado, como llamarían algunos, el llamado peso muerto, cargarlo por 2 cuesta. Recuerdo una vez en un hospital de por allí de mi sitio, donde estaba yo haciendo unas prácticas, se estropeó el ascensor. Y habían 2 camilleros y tenían que llevar a la gente a la segunda o la tercera planta, así a los enfermos. Imagínese usted. Yo digo, no puede ser, pero sí, pasaba. Llegó a pasar eso y veían ahí, esto era en una ciudad que se llama San Cristóbal. Pum, pum, tenían que subir a los enfermos así, a pulso, dos camilleros, no como yo, eran fuertes así, como el hermano que está ahí fuerte. Toca ahí a Juan Carlos, ¿no? Bueno, también Juan Carlos está fuerte, como Melquisedec, así, dos hombres muy fuertes, y tenían que subirlos a pulso. En esa época se cree que los techos obviamente eran planos y que tenían una escalera para acceder al techo, que era un techo habitualmente de paja, de barro, etc. Pero bueno, el detalle es que encontramos a una persona con una condición de salud específica. Aquí yo, bueno, cada uno para lo suyo, tira lo suyo, y yo voy a dar algún detalle también médico con respecto a este hombre que era paralítico. Como ustedes saben, hay varios tipos de parálisis, hay varios. Pero habitualmente lo que viene a nuestra cabeza cuando pensamos en una persona paralítica es quizás una persona que no puede caminar porque tiene una llamada diplejía, o sea que las piernas no le responden, pero quizás más frecuente también vemos hoy en día las llamadas hemiplegia de la mitad del cuerpo, ya sea la mitad derecha o la mitad izquierda. Habrán conocido personas que le han dado un ictus, ¿no? Personas que le dan ictus o algún accidente de algún tipo cerebrovascular. También el caso de la diplejía son personas que suelen tener traumas de tipo accidente de tráfico, de moto, etcétera, y quedan imposibilitados de las piernas. Yo creo que todos aquí, aunque sean pequeños, aunque sean niños, han visto personas lamentablemente en sillas de ruedas que las piernas obviamente no les responden, pero también hay otras más condiciones que pueden provocar este tipo de trastornos. Y algo que sería ya aún más severo, que es la llamada tetraplegia, que es ya una pérdida de funciones, por así decirlo, del cuello hacia abajo. Quizás los casos más conocidos, el caso de Stephen Hawking, que murió no hace tanto,
Y quizás algo más práctico, porque esto es ya por una enfermedad degenerativa, sería el caso de aquel actor que hacía el papel de Superman, ¿recuerdan? ¿Se recuerdan? Christopher Reeve, que también murió hace un par de años también, que estaba imposibilitado, vamos, del cuello hacia abajo, una llamada lesión del jinete, de aquel que se cae del caballo. Entonces, quizás con esto en mente, pensamos en una persona. Yo pienso, la Biblia no especifica si era paralítico de cintura hacia abajo, de medio cuerpo, o era tetrapléjico. Probablemente sería tetrapléjico, que no podía mover todas las partes de su cuerpo. Eso ya, bueno, no vamos a hacer doctrina de eso porque no es necesario, pero sí está claro que era una persona imposibilitada físicamente. Imposibilitada físicamente. Tenía una condición especial que ahora es un problema, obviamente, pero imagínate tú en aquella época. O sea, hoy en día por ley se supone que tienes que poner locales adaptados para personas con capacidades limitadas, etcétera, o algunas necesidades especiales, minusválidos, etcétera. Se supone que tienes que tener locales adaptados, pero eso es de hace muy poco y hay muchos locales que hoy en día todavía ni siquiera cumplen esa normativa. Imagínate tú en aquella época cómo sería. ¿Qué carga para la familia sería esto? Qué doloroso para los amigos, porque probablemente no fue una persona que naciera con esta condición. No es una persona que, porque fíjate, en el caso de Juan 9, que veremos un poquito, no muy en detalle, pero solamente pinceladas, habla acerca de ese ciego y qué condición dice que tenía él, que había como nacido así, que había nacido de esta condición, en la condición de ciego. Podríamos debatir qué es peor, si nacer así. Mira, siempre que se pierde alguna función física es malísimo, no hay que debatir qué es peor o menos malo. Y también hay otro tipo de parálisis, ojo con esto, que es una por sugestión mental. El no puedo. Y hay una persona que se enrosca en el no puedo y esa persona hasta se muere, literalmente, se muere y punto. Porque en su mente ya está imposibilitada. No creo que sea el caso del paralítico, como algunos malintencionados proponen en el caso de Jesús, como dicen también acerca de los 10 leprosos, que es que no se curaron, tenían psoriasis y como les dio el sol, se mejoraron. No. La Biblia dice que era un paralítico, y eso yo no lo voy a debatir, no era un paralítico sugestionado. Como vemos en algunos eventos públicos que se hacen de personas que se les sugestiona porque están en una condición mental de este tipo, para que anden. Y usted ve, miren el milagro. Y aquí está, que anda. Y, sí, ya, sí. Cuando van a los informes médicos, no era una persona que realmente tenía un diagnóstico por una lesión real. Así que ojo con esto también, que andan muchos engañadores por ahí, como la misma palabra de Dios advierte. Andan muchos engañadores. Por ahí vi algo también muy llamativo de un pastor que hace adelgazar a la gente. Supongo que alguno lo habrá visto, ¿no? ¿No? Sí, ¿tú lo has visto, hermano? No. Pues esto es un pastor milagroso, que van las hermanas allí con la talla 50 de pantalones y comienza él a orar. Eso es en mi sitio. En mi sitio hacen cosas muy raras. En mi país son los extremos terribles. Está el extremo de su Heli Miguel, amén, gloria a Dios, pero luego está el extremo de unos que llaman los rabacucus y otros que llaman, ya te puedes imaginar tú los evangélicos, que mi país es un país muy curioso, ya me ve usted a mí, ya me ve usted. No sé si estoy en el medio entre ellos, ahí no sé dónde ubicarme, pero es un país muy curioso. Yo no tengo ese don, así que no, hermanas, no me pidan que ore para que usted adelgace. Deje de comer y póngase a hacer ejercicio. Y algún hermano por ahí que me está mirando, no, baje la tripa como tiene que hacerlo. Y comenzaba él a orar y a quemar grasa. Y miren, ¿y ahora qué está? Y hay uno que encima está midiendo cómo la hermana en tiempo real va adelgazando. Y esto no puede ser. Esto es una locura. Pero es así. Hay mucha gente que cuestiona los milagros de Jesús. Si quizás si es un milagro, tú dices, bueno, vale. Si son dos, es que la Biblia dice cuántos milagros hizo Jesús. Es que dice que ni siquiera en el mundo cabrían los libros que se habrían de qué. De escribir, advierte Juan. Es irrefutable, no hay manera. No hay manera de poner una pega ni de refutarlo.
Y él mismo públicamente dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Venga, salga. Todos callaos. No hay manera. Y para acusarle tuvieron que inventarse testimonios, ¿no? Y dice, y ni aún así. Luego veremos condiciones, algunas relacionadas con el pecado, que también pueden provocar parálisis. Ya lo veremos un poquito más adelante. Sus amigos, en el versículo 4, tomaron acción. Como no podían acercarse a él, como era ya algo habitual, como habíamos mencionado en el capítulo 1, que obviamente cuando hay una actividad de este tipo, cuando hay alguien que tiene este don de sanidad, de manera real, no inventada, no sugestionada, no, si tienes fe te sana y si no tienes fe, pues no te sanas. Sí, se me ha quitado el dolor. ¿Cómo mides tú el dolor de un pie, el dolor de cabeza? ¿Cómo lo mides? No hay manera. Tú me tendrás que decir si se te quitó o no. ¿Se te quitó? ¡Ay, sí! Funcionó, gloria a Dios. Yo sí. Muy bien. Si no se te quitó, no, mire, pastor, no se me ha quitado. Eso es que tú no tienes fe, vete a orar. Es así de simple, que sencillo. Jesús no tenía esas condiciones que hoy en día ponen algunos, me atrevería a decir, falsos maestros que están por ahí sanando y haciendo cosas que realmente no funcionan. Porque si fuera real, los hospitales, ¿cómo están? ¿Cómo están los hospitales? Está todo el mundo haciendo, vamos. Y si tú tienes el don y no lo estás ejerciendo, lo vas a perder, ¿no? Porque el que no ejercita el don, no tiene sentido que lo tenga. Pero bueno, ojalá que el Señor quisiera levantar a alguien con ese don especial de sanidad. Pero sabemos, como el tema del cesacionismo, que lamentablemente hoy, como el apóstol Pablo enseña, al mismo Timoteo, ¿qué le dice? Ora y toma, no use de agua, porque estaba ya contaminada por muchas situaciones, sino usa de un poco de qué. De un poco, cuidado con los bebedores por ahí. Un poco. Amén. Dije, no, pastor, son solo 2 dedos, pero 2 dedos así. No, así no, si es 2 dedos así. Bien, cuidado con los malintencionados. Pastor, ¿por qué en la Santa Cena no ponemos vino? Para ser bíblicos, sí, mi hermano, mira, fruto de la vid, déjalo así, no seas malintencionado, no la líes, no la liemos. Ellos trajeron a este paralítico, se sensibilizaron ante esa situación y actuaron. Aparentemente solo eran amigos. No dice que tuvieran un parentesco familiar ni nada por el estilo, pero hay algo que llama la atención en el versículo 5, y era que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No siempre que Jesús hacía un milagro, utilizaba esta frase refiriéndose a la condición de la persona. Partiendo de aquí, podemos sugerir, no dictar como ley, sino sugerir que su condición de parálisis probablemente tenía alguna relación directa con el pecado. Podemos sugerirlo de esta manera. No es el caso, quizás, de la mujer que tenía el flujo de sangre, que la Escritura dice claramente que esa mujer se acercó, que había gastado todo el dinero en los médicos. Da muchos más detalles. No es el caso, como vemos en otra ocasión. Miren un ejemplo en el versículo, en el capítulo 9 de San Juan capítulo 9. No es el caso del ciego. San Juan 9, del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, recalca, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. No quiere decir que este hombre no fuera pecador ni que no tuviera pecado.
Lo que aclara la Escritura es que su condición en ese momento no tenía una relación directa con el pecado. De manera indirecta, todas las enfermedades tienen relación con el pecado, todas. Porque nuestro cuerpo se va deteriorando por causa del pecado, es obvio. Todas las enfermedades tienen una relación indirecta con el pecado desde la caída, porque dice, el día que de él comieres, que ciertamente morirás. Y vimos que Adán siguió en ese proceso. Y desde que estamos en el vientre de nuestra madre, hay células que ya están muriendo. O sea, no hemos nacido y ya estamos muriendo. Hay un recambio celular ahí que se está produciendo de muerte, regeneración celular, oye, en nuestro propio cuerpo, sin haber todavía ni siquiera nacido. Él la aclara aquí. Y fíjate que en este caso, podríamos comenzar a revisar todos los milagros, creo que sería muy exhaustivo y por eso no me he centrado en ello. En una segunda intención, en la primera intención que hace Jesús con él, en el primer encuentro, le sana. Pero en el segundo encuentro con este ciego, a partir del versículo 35, vuelve después que le expulsan de la sinagoga y demás. En el capítulo 9, versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, el que era ciego, y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo él, versículo 38, creo, Señor, y le adoró. Y ahí Jesús habla y detalla un poco más acerca de esto. En su segundo encuentro con Cristo, él fue salvo. Él fue sano en ese primer encuentro con Jesús, sano. Pero en el segundo encuentro con Jesús, fue salvo. Fíjate, en el pasaje nuestro de Marcos 2, en el versículo 5, ¿qué le dice Jesús? Hijo, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Y comenzó a caminar. Hasta el versículo 11, ese hombre no se mueve de ese lecho. Primero le salva y luego le sana. Ahora bien, hay personas a las cuales Jesús salva, pero no las sana. El caso de Pablo, ¿recuerdan cómo oraba Pablo pidiendo que hiciera qué con el aguijón? ¿Y qué le dijo Jesús? Ahora mismo. Pero hay personas a las cuales Jesús sana y no son salvas. Mire, curiosamente, el mismo pasaje de los 10 leprosos. Lucas 17. Lucas 17, versículos del 12 en adelante. Lo tenemos, Lucas 17. Versículo 12 dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos leprosos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, ¿qué? Fueron sanos, fueron limpiados. Entonces, los 10 de ellos, ¿cuántos? 1. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, sanados, limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo que, levántate, vete, tu fe que ellos fueron sanos físicamente. Mire, y Dios sana a muchos impíos. Dios sana a muchos impíos. Y
Si están y estamos aún nosotros vivos es por la gracia y la misericordia de Dios solamente. Yo recordaba en este caso del paralítico y de los y yo recuerdo que en una tarde, cuando yo tenía unos 16, entre 14 y 16, ahora la edad alta no me acuerdo, hace 2 días. En una sola tarde, en un trayecto que estaba haciendo en caballo, me caí 8 veces. 8. Porque yo era medio de la ciudad, iba al campo y no teníamos sillas como estas tan espectaculares que usted ve por ahí en las cosas, muchas cosas mexicanas o venezolanas o colombianas que tienen unos caballos preciosos. El mío era un caballo tuerto y todo chueco así. Y claro, recuerdo que siendo yo así, me caí 8 veces. Y yo meditando, yo digo, pero este hombre que hacía el papel de Superman se cayó solo una vez y quedó desnucado para siempre, hasta que se murió. Y yo solo en una tarde de me caí 8. Dicen a veces, bueno, es que los muchachos son de goma, los niños son de... Bueno, ya yo no era un niño, ya yo estaba grandecito. ¿Cuántas veces te ha salvado y sanado el Señor sin tú ni siquiera darte cuenta? Y a veces nos sentimos en la autoridad de cuestionar a Dios o su bondad o su misericordia para con nosotros. Increíble. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sanado y aún nosotros no somos conscientes ni de ello? Cuando nos veamos cara a cara con Dios, yo creo que esas cosas ya no van a importar, obviamente, pero quizás el Señor nos haga un recuento de alguna de estas cosas en las cuales Él ha estado interviniendo de forma directa en nuestras vidas, y a veces hay mucha gente que se pregunta, ¿dónde está Dios? Como en el Salmo 22, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está? Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos. Dios no siempre salva y sana al mismo tiempo, o no siempre salva y sana al mismo tiempo. Es así, hay que decirlo, porque es así. Es así, es simple, pero a veces es duro de asumir. En Mateo, capítulo 9, tratando un poquito este pasaje, para nosotros, como les digo, son cosas a veces difíciles de asumir, pero es porque no tenemos una relación correcta con Dios. No tenemos una relación correcta con el Dios de la Biblia, y en la clase de escuela dominical hablábamos acerca de el Dios que nos hemos fabricado, autofabricado muchas veces nosotros mismos, en nuestro pecado. Nos hemos autofabricado un Dios, como la iglesia tradicional, que tanto muchas veces criticamos, que se han autofabricado un Dios. Se han autofabricado un Dios ellos. Pero bueno, cuidado con nosotros, Mateo 9, versículo 2, es el mismo pasaje del paralítico, o sea, el pasaje paralelo, más que el mismo, paralelo a este, que trata el mismo tema. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aparentemente había una relación de esa condición que tenía con pecado. Y yo me puse a investigar un poco qué condiciones, quizás lo que nos viene más a la mente son enfermedades quizás de transmisión sexual. No es ninguna cosa extraña. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay casos, la misma Rahab. ¿Cuál era la profesión de Rahab? Fíjate cómo el mismo Judá, hablando del personaje de Judá, que tenía 2 hijos, se lo entregó a una mujer, ¿no? Y bueno, se lo entregó entre comillas. Era marido, se murió, luego creo que le entregó el otro y también murió, y dijo, me queda el tercero, el pequeño. ¿Recuerdan esa historia? Una historia, ¿la habéis leído? Bueno, supongo que muchos la habéis leído, pero quizás no le viene a la mente. Pero la mujer, dice, se disfrazó, la nuera, de señorita de mala vida. Es una profesión lamentablemente muy antigua, tan antigua como simplemente el pecado, nada más que eso. Tiene que ver con el pecado del hombre en general. Y hay dos condiciones de salud que pueden provocar parálisis. Una de ellas es la sífilis y otra es la misma
gonorrea, que algunos jóvenes más ya en la escuela le han hablado de todo este tipo de enfermedades y demás. Alguna otra más habrá, pero dentro de las que se conocen, pasado unos 10 años de infección, obviamente en esa época ni se diagnostican ni se trata nada de esto, lamentablemente pues caen en estas condiciones y es probable. No puedo hacer ley ni nada por esto, así que bueno, no me apedréis todavía, ¿eh? Pero es probable, sea cual sea la condición, que quizás tenía alguna relación con el pecado. Esto es yo especulando un poco, no añadiendo nada a la escritura, así que no os asustéis. No vamos a hacer ley ni mandamiento de esto. Pero es probable. No sabemos exactamente si tenía alguna relación con el pecado, pero es probable que sí, porque Jesús lo primero que hace es atacar la raíz del problema. Nosotros los hombres, los seres humanos, ¿qué hacemos directamente? Lo que vemos a saco. ¿Qué hicieron los amigos de Job con Job? Vamos a ametrallarlo. Y muchas veces nosotros cometemos el mismo error dentro de las iglesias. Cuando vemos a algún hermano en una condición específica o en una situación específica, como está tristemente tipificado hoy muchas veces en el Código Penal español, es culpable hasta que se demuestre lo contrario, es culpable. No es inocente, no, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Hermano, me duele una uña. A saber dónde ha metido la uña, pecador, impío. Hermano, llévame, dame un hueco, hermano. Ora por mí, aunque sea, antes de darme el martillazo. Aunque sea ora por mí antes de machacarme, por lo menos. Ciertamente hay muchas condiciones y situaciones que tienen que ver con el pecado, eso no lo discutimos, pero no todas. Por tanto, nosotros debemos ser cuidadosos al respecto de eso con nuestros hermanos. Debemos ser cuidadosos con ello. Porque la condición que se encuentra el hermano hoy, probablemente tú y yo podemos estar mañana, ¿eh? Así que hay que ser cuidadoso con ello. Jesús ataca la raíz del problema. Por eso cuando Jesús transforma una vida, no hay la más mínima duda que Él lo ha hecho. Cuando una persona es nacida de nuevo, es que no hay vuelta, es que no hay forma de cogerlo por ningún lado. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que te ha pasado? Que Jesucristo me ha restaurado, que Jesucristo ha cambiado esa vida. Cuando el Espíritu Santo entró, no hay duda. Cuando una persona lleva un tiempo X en el Evangelio y usted no sabe en qué pie está parado, ¿cómo dicen? Cuidado aquí, cuidado. ¿Ha nacido realmente de nuevo esta persona? Cuidado. Cuando Jesucristo viene, mire, es que no puede seguir las cosas iguales. ¿Recuerdan el caso de Nicodemo? Bueno, de Zaqueo, perdón. El de Nicodemo era medio dudoso al principio. El caso de Zaqueo no fue nunca el mismo. María, dice que derramada ahí, es que no va a ser la misma nunca. Y así, cada uno de los que se iban encontrando con Jesús, los mismos discípulos. La Biblia no habla habla del llamamiento de Leví, de los Boanerges, pero no habla del llamamiento de Judas. Curiosamente, ¿no? Pero bueno, eso de tarea, para no liar la cosa. Pero oiga, cuando usted se encuentra con Jesús, usted no es el mismo. ¿Qué voy a hacer yo? Mire, es curioso. A veces tenemos dentro de las iglesias hermanos paralíticos espiritualmente. Cariñosamente les quiero llamar hermanos. Yo quiero creer que son hermanos, pero espiritualmente están paralizados, paralíticos. Probablemente por el pecado. Puede ser una condición de pecado en su vida, una situación específica en la cual tienen que ponerse a cuentas con Dios. Y dentro de las iglesias, hermano, dentro de las iglesias hay muchos paralíticos, muchísimos. No quiere decir que no sean salvos, yo no voy a decir eso, no puedo decir eso, pero sí paralíticos. Por eso lo que hace Jesús en Mateo 9:2, lo primero que hace es decirle, oye, ten ánimo. Cuando vemos a Jesús como sumo sacerdote en Hebreos 4, dice, no tenemos, en Hebreos 4, 15 y 16, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, a nuestras debilidades, pero sin pecado. O sea, el Señor sabe cuál es tu situación y tu condición. Por eso Él te dice, mira, ten ánimo. Ten ánimo. Y si yo veo un hermano, y si yo soy consciente de que hay algún hermano o hermana
paralítico o paralítica espiritualmente, hermano, no coge el martillo para machacarle. Bueno, como no sienten las piernas, déjame destrozárselas, porque hay gente muy curiosa. No. ¿Qué fue lo que hicieron sus amigos? Si son sus amigos, ¿qué es lo que hacen? ¿Llevarlo a dónde? En oración yo voy a llevarlo a Jesús. Yo voy a presentarlo ante Jesús todos los días. Señor, ayúdalo. Porque es que tenemos gente así. Y cuidado si soy yo, cuidado si eres tú. ¡Ey! Cuidado. Lo primero que yo tengo que hacer, cuidado si soy yo el paralítico. Cuidado. Encontramos muchas veces gente en esta situación dentro de las iglesias. Llévalo a Jesús en oración. Sé su amigo, compadécete de él y llévalo a Jesús en oración. Llévalo todos los días. Señor, ten misericordia de él. Señor, ayúdalo. Señor, lo traigo ante ti porque yo no puedo cambiarlo. Yo no puedo moverlo. Es una carga pesada para mí solo. Necesitamos orar, por eso dice la Escritura, los unos por los otros y estar pendientes los unos de los otros en oración. No quiere decir que tu vida la va a conocer Twitter, Facebook y el mundo entero. No quiere decir eso tampoco. Que hay gente que hasta cuando el gato le van a poner una vacuna, se entera todo el mundo. No, tenga cuidado con eso. No es eso. Pero si usted tiene una necesidad de oración, si usted siente que está en esa circunstancia, oye, acérquese a un hermano, una hermana de confianza y pídale que ore por usted. Pídale, oye, pídale ayuda también. Porque a veces no sabemos la situación. Y si no hablamos, pues no sabemos. Y si no sabemos, pues tampoco tendremos claramente la capacidad de orar de una manera específica por algo. Por eso muchas veces cuando estamos en la clase, o prácticamente siempre, abrimos la clase diciendo, ¿hay alguna petición de oración? ¿Hay alguna cosa en la cual podamos presentarla a Dios en oración o en acción de gracias? Es la forma en la que intentamos abrir siempre las clases de escuela dominical porque es un círculo un poquito más cerrado. Siéntase en esa confianza y nosotros que andamos en Cristo debemos presentar y llevar a ese hermano, a esa hermana, siempre en oración ante Dios. Llevarle en oración. Cargar con él para ayudarle. En Primera de Juan, dice la Escritura, Primera de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? ¿De cuántos pecados? De todo. Por tanto, la situación que ha llevado a este hombre a estar paralítico, hasta cierto punto es irrelevante. ¿Por qué causa estaba este hombre paralítico? Mira, Jesús no lo interrogó, aunque Jesús sabía la causa por la cual él estaba así, no es ninguna duda. Y probablemente esto, durante esos años, habrá mellado la confianza de este hombre. Y por eso estaba desanimado. Es entendible. Cuando estamos en una situación como esta o difícil de cualquier tipo. Mire, si somos ya insoportables cuando estamos sin dinero o sin trabajo o que nos duele un pie, una uña o lo que sea, si ya somos, entre comillas, muy pesados, imagínese usted la condición que está este hombre. Si tenía realmente motivos. Porque en la misma conferencia decía uno, el que predicaba, que había una hermana que sus problemas eran inmensos. Que era la cosa más terrible lo que le pasaba a ella. Que es que, ay, Dios mío, qué cosa. Y se sentó con una hermana a contárselo. Y la hermana dijo, ¿y eso es lo que te pasa a ti? Pues venga, ahora te voy a contar yo lo mío para que llores. Ahora te voy a... pero eso está chupado, eso nada más tienes que hacer esto y esto y esto. Ahora te voy a contar lo mío para que llores conmigo. Para que veas lo que son problemas de verdad. Este hombre paralítico tenía problemas de verdad. Tenía una circunstancia penosa de verdad. Fue llevado ante ese sumo sacerdote perfecto, Jesucristo, para que pudiera ser salvado primeramente, que fue lo que hizo Jesús. Y si cae sanidad, gloria a Dios también. Gloria a Dios. Oye, Señor, yo quiero las dos. Pero la más importante, ¿cuál es? Es la salvación de tu alma, porque es eterna, Tu alma es eterna. Nuestra alma es eterna. Por eso, cuando oramos o presentamos una petición aquí por una persona en específico, lo primero que hay que orar es por su salvación. Eso es lo primero. Porque podemos orar y probablemente el Señor le sana a esa persona. Pero conocía a una persona que me pedía oración porque estaba postrado en una situación muy difícil. Y cuando el Señor lo sanó, hizo el milagro con él,
Pues se fue a celebrarlo a la disco. Dice, pero vamos a ver. Sí, varón, usted sabe. Yo estoy, mi hermano, usted sabe, estamos en el proceso. Como cuando tú estabas en la cama, estabas llorando, arrepentido. Gloria a Dios, el Señor me ama. Cuando se levantó de la cama, ya quería bailar y otras cositas más curiosas. Qué curiosos. Y sabía que hay algunos que se llaman cristianos y tienen actitudes similares con Dios. En el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Hijo del Hombre tiene la capacidad, Jesús 100% hombre, de ponerse en tu situación, en tu circunstancia, en tus pantalones, por explicarlo de alguna manera. Como hemos mencionado en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, dice, yo no soy ajeno a tu situación. Yo te entiendo. Ten ánimo. Ten ánimo. Y ahora levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Muévete, toma acción. No te quedes ahí acostado, no te quedes postrado. Y advierte en Hebreos, dice levantar las rodillas paralizadas, moverse, moverse. Ay, es que soy paralítico espiritualmente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo o no vas a hacer nada? Él le dijo a los amigos, coger el lecho. ¿A quién fue que se lo dijo? Fue al paralítico, cógelo tú, levántate tú, coge tu lecho y vete. Bueno, ya volvió, ya por fin volvió. Así los que estaban durmiendo, que había unos cuantos aquí, unas cuantas durmiendo. Ay, Señor, a ver si me voy a quedar. Amén, amén. Así se tienen que despertar. Vamos a hacer una de la iglesia. Cada vez que yo vea a uno pestañando, dale que al botón. Eso. Amén. Bien. Es eso. Imagínese usted, cuando vaya a caer la bomba nuclear, ya estaremos pendientes. Sí, Señor, aquí vamos. Fuego. Pues eso, ya lo saben, el mismo método. No sabemos si es tormenta o bomba nuclear de Putin, pero bueno, cualquiera de las dos, nos vamos con el Señor, amén. Ah, bueno, amén, amén. Los valientes ahí, muy bien. No me llama la atención, digo, se cae. Es para que el pastor no predique más y se vayan ya a la cosa. No, déjenme terminar ya. Bueno, ya voy a terminar para que la tormenta no nos pille, ni la bomba nuclear tampoco. ¿Cómo es que se llama? Diablo es que se llama, creo que se llama el misil de Putin, Diablo. Una cosa así que acaba con todo. Pero bueno, nosotros estaremos con el Señor para siempre. Amén. Preferimos que no sea con una bomba. Pero bueno. Entonces, versículo 12. Él se quedó en su cama. Y tomando, ¿qué hizo? Se levantó enseguida. No mañana. ¿Qué fue lo que le dijo Faraón a Moisés? Voy a orar por ti. ¿Qué le dice Faraón? Mañana, como José Mota. Ven hoy, no, mañana. ¿Se levantó cuándo? Enseguida. Si tú te has diagnosticado como paralítico espiritual, muévete ya. Mira ya la alarma que teníamos ahí. Cuando viene a ver que cualquier cosa podía haber sido, ¿eh? Levántate enseguida. Toma tu lecho. Recuerden que Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Tome su lecho usted. Su circunstancia, cualquiera que sea, su condición,
y sal, muévete. De manera, dice la Escritura, que todos se asombraron y glorificaron al que hizo el milagro. ¡Ay, qué predicador más bueno! ¡Ay, qué sanador más espectacular! ¿Cuál es el objetivo de los milagros de las sanidades? ¿Glorificar a quién? Glorificar a Dios. Obviamente Jesucristo es Dios y eso no hay duda. Y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y cuando yo veo los espectaculares afiches a veces de las campañas que hacen de sanidad, bueno, por aquí ya veo muy poco de eso, pero recuerdo esas, aquí está. Más guapo que yo, obviamente, el que sale, pero muy estirado ahí, con el manto santo aquí. ¿A quién vamos a glorificar en ese sitio? ¿O van ellos? Yo no voy. ¿A quién van a glorificar? Porque me invitaron, una vez me mandaron una invitación, creo que era que venía Benny Hinn a España. Benny Hinn. Yo no fui, obviamente, no fui. Wow, que es una cosa. Y pedía un agua especial, unas condiciones muy particulares, tal. Pero bueno, curioso. Todos se asombraron y glorificaron a Dios. Cuando tú te levantes, cuando tú tomes acción en tu vida, hermano o hermana, si estás y te reconoces en una acción, una situación, una condición de paralítico espiritual, si estás así, el Señor te dice, oye, ten ánimo, pero no para que te quedes acostado, no para que te quedes postrado, es para que te levantes, tomes tu lecho y eches a andar, para que tomes acción, para que te muevas. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, discipúlate si no estás discipulado, es lo primero que tienes que hacer. Y si no estás bautizado, pues bautízate. Primer acto de obediencia, ¿no? Tienes que dar los pasos. ¿Cómo estoy? Quiero participar, quiero ponerme las pilas. Si estás oxidado en el estudio de la palabra, actívate, reactívate. Hay muchos medios aquí, es una bendición. El hermano está dando unos estudios bastante interesantes ahí y bueno, hay mucho debate, es bueno. Y la escuela dominical, actívate en la escuela dominical, llega, está. Tratamos temas bastante peculiares en la escuela dominical. Lo admito y lo entiendo y sí. Y me cuesta a veces preparar y yo digo, ¿cómo voy a explicar esto? Difícil, sí, pero nos estamos nutriendo ahí con la palabra, unos con otros, aguzándonos como hierros. Venga a la escuela dominical, métase en la palabra, actívese para que deje ese lecho y eche a andar. Amén. Padre, ayúdanos a buscar tu rostro cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a intentar, Señor, cada día de nuestras vidas corresponder a ese amor inmerecido que tú has mostrado al enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Perdónanos, Padre Celestial, porque muchas veces actuamos como paralíticos, porque no hacemos nada, porque no actuamos, Señor, y es más fácil muchas veces no hacer nada que hacer algo. Y caemos en esa pereza, en esa vagancia espiritual, en esa parálisis. Y muchas veces como creyentes, Señor, te fallamos por estas cosas, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Te pedimos por nuestros hermanos que quizás están en una condición como esta. Ayúdales, Señor. Ten misericordia de cada uno. Padre, solamente tú puedes obrar milagrosamente y con poder en nuestras vidas. Mira cuántos hermanos necesitan sanidad física y también, y más importante aún, sanidad espiritual. Te pedimos, Padre, por personas que conocemos que también están en estas condiciones. Las traemos, Señor, a tus pies. Es lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer, traerles a tus pies, Señor, implorándote que tú tengas misericordia de ellos. Porque tú eres poderoso, Señor, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ayúdanos. Padre, gracias por tu palabra y te pedimos que ella germine en nosotros y nos dé vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos.